Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre, como cada plática es un gusto estar con ustedes comentando algún tema, algún nuevo tema o algún tema, aunque ya lo hayamos platicado, que sé que es de su interés y que tienen dudas y que nos preguntan al respecto. En este caso es un tema muy particular, es una inquietud de querer transmitirles de verdad la idea de la pensión como un seguro para tu vida, no para cuando tú mueras, no, para que tú puedas vivir con esta pensión y que funja como un seguro para tu vida. De verdad que es una idea que quiero comentarles, que quiero referirles, que es muy importante. En este caso, nosotros que nos enfocamos a hablar con varios de ustedes, de dar este tipo de asesorías a muchísima gente que está en este proceso de pensión, nos damos cuenta de la importancia que puede tener una pensión. Y ese es el objetivo de esta plática, transmitirles de verdad que hagan el mejor y mayor esfuerzo, como siempre les comento, en que logren una pensión. No importa si tienen pocas semanas, si les faltan muchos años, finalmente el tener una pensión, el que ustedes obtengan una pensión para alguna edad en la que cumplan, en la que estén en 60, 65 o más, va a ser un apoyo económico muy importante para ustedes. Y sabemos que no nada más es el apoyo económico que van a recibir de por vida, sino que es también un apoyo en atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica. Todo esto van a tener en el momento en que ustedes tengan su pensión, que logren su pensión. Y no importa si pasan 5 años, 10 años, 15 años, muchas veces ustedes sienten que deben de cotizar todavía mucho tiempo. Hay muchas personas que nos hablan y eso también me da mucho gusto porque siento que cada vez más hay personas que se están dando cuenta de que la pensión es una excelente opción y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que esa pensión que pueden lograr, no importa dentro de 10 años, va a ser una base económica eh, tal vez para los gastos primordiales o principales que puedan tener, pero va a ser una cantidad vitalicia, una cantidad que van a recibir desde el momento en que tramiten su pensión hasta pues el día en que ya no se esté aquí, pero de por vida se va a recibir esta cantidad. Y ese es uno de los puntos importantes, que es de por vida y que es una cantidad que nos va a ayudar en esta situación y, como lo comenté, en estos gastos básicos. Esto lo comento porque hay muchas personas que tienen esta inquietud también de decir, tengo muy pocas semanas, tengo 100 semanas, tengo 50 años, tengo 52 años y pues tendrían que cotizar 9 años, 10 años para llegar a los 60 y aumentar este número de semanas y lograr acumular las 500 semanas solicitadas en Ley 73 IMSS. Únicamente acumular en 10 años las 500 semanas para obtener una pensión garantizada. Y tal vez a veces se desaniman al pensar, pero es que yo no quiero esa pensión garantizada. En este año, la pensión garantizada en este 2022 es de 5,836 pesos. Y va a ir aumentando de acuerdo al incremento al sueldo, al salario mínimo. Entonces, para el próximo año ya va a ser un poco mayor y va a ir incrementando cada año. Sin embargo, no es una mala cantidad. Sabemos que queremos o que quisiéramos cantidades más altas.
Sin embargo, a veces, porque se tiene un número muy pequeño de semanas, pues se tiene que cotizar todavía muchos años para poder incrementar y llegar a este número de semanas mínimo que nos solicita para pensionarnos Ley 73 IMSS, que son las 500 semanas. Es por esto que se habla cuando el número de semanas es muy pequeño. De verdad hay personas que tienen 50 semanas, que cotizaron únicamente un año, hace muchos años, que cotizaron 2 años, que cotizaron 3 años, que apenas son 156 semanas en 3 años y que pues todavía les quedaría un número largo por acumular años para sumar semanas. Sin embargo, vale la pena. Ese es el mensaje de esta plática. Claro que vale la pena cotizar y esforzarse. No importa que sean muchos años los que se lleven en llegar a esta suma. No importa, el tiempo pasa rapidísimo y de verdad cuando vean que ya tienen los 60 años y que ya acumularon esta cantidad, aunque sea mínima, para pensionarse, es una gran oportunidad. No la dejen pasar. De verdad que ese es el mensaje que quiero transmitirles, que vale la pena buscar esa pensión, que vale la pena para todos aquellos que cotizaron una cantidad mínima hace muchos años o que son jóvenes que tienen 50 años y que pues tienen una cantidad pequeña de semanas. Vale la pena. Los años pasan muy rápido y el lograr obtener esta pensión a los 60, 65 o más va a valer la pena cuando lo consigan. Entonces, de verdad que el cotizar, y lo que también quiero que ustedes se den cuenta es que la pensión es una gran oportunidad y la pensión en este caso a través del esquema de modalidad 40, a pesar de que hemos hablado de que a partir del año que viene, que es 2023, va a haber un incremento en el porcentaje de pago de modalidad 40 hasta el 2030, va a aumentar este porcentaje, ya lo hemos hablado, lo vamos a seguir hablando de este incremento, pero en este caso, en esta plática, es comentarles que vale la pena, aunque exista un incremento en este porcentaje de pago. Va a valer la pena si usted tiene la oportunidad y si ustedes son Ley 73, que es en lo que nos enfocaríamos o nos estamos enfocando en esta plática, es una gran oportunidad. No la dejen pasar, aprovéchenla. Y una forma de comentarles la gran ventaja que es esta inversión en modalidad 40 es, por ejemplo, si lo comparamos con una empresa aseguradora, si obtenemos un seguro de retiro comparado con este seguro de vida o para nuestra vida que nos da Ley 73 modalidad 40, pues es muy amplio el margen de diferencia. Y aunque lo vamos a ver con números, unos números muy sencillos, unos esquemas muy comparativos muy sencillos, lo que les quiero comentar en términos generales es que si usted tiene 100 semanas, 50 semanas y tiene que cotizar todavía 10 años para llegar a este número de 500 semanas, con el sueldo mínimo, con un salario base de cotización de registro mínimo, es decir, que usted cotice estos 10 años con el salario de 172.87, que es de este año, estos 10 años, y que estaría usted pagando 550, 530 pesos mensuales, que es una inversión bajita. Usted va a cotizar esos 10 años, va a lograr acumular esas 500 semanas y va a obtener una pensión garantizada. Hablemos de ese esquema básico. Si lo comparamos con un plan de una aseguradora en estos momentos, en términos generales,
con cantidades promedio aproximadas. Si usted cotizara en este plan de retiro de una aseguradora 10 años, usted obtendría una cantidad que si la quisiera retirar en ese momento, generalmente su inversión disminuye, es decir, si usted cotizó o aportó una cantidad de 700,000 pesos, que es en cantidades generales promedio, lo que una aseguradora solicita que se invierta en 10 años, estaríamos hablando de que si usted lo retira a los 10 años, le van a proporcionar una menor inversión que esos 700,000 pesos, por poner un ejemplo. Usted tendría que esperar 5 años más después de que aportó estos 10 años esta cantidad para que tenga una ganancia y para que si recibe esta cantidad ya con esta ganancia, lo que recibiría en esos 15 años de inversión en esta aseguradora sería una pensión garantizada, es decir, una cantidad aproximada a la pensión garantizada de la que hablamos, similar o equivalente a una cantidad de una pensión garantizada que obtenemos en el IMSS. Sin embargo, usted cotizó esos mismos 10 años en modalidad 40 con una cantidad de 550 pesos mensuales estos 10 años, para que al término de estos 10 años usted obtenga ese equivalente o esa pensión garantizada. Sin embargo, si usted cotiza en la aseguradora esos mismos 10 años o 15 años, porque a los 10 años no va a obtener esta cantidad, 15 años, usted va a cotizar dentro de estos 15 años, o dentro de estos 10 años, va a cotizar la cantidad de 5,000 pesos mensuales aproximados, son cantidades aproximadas, 5,000 pesos mensuales en 10 años invertidos, cotizados mensualmente, 5,000 pesos mensuales en 10 años, le va a proporcionar lo mismo que si usted cotizó 500 pesos mensuales en modalidad 40 durante esos mismos 10 años. Le va a proporcionar la misma cantidad mensual en este caso estamos hablando de la garantizada, lo ponemos como ejemplo, la garantizada de 5,833 es el equivalente para que usted vea esta diferencia en un plan de retiro de una aseguradora contra un plan de modalidad 40. Estoy hablando en términos generales de algún plan de retiro de las aseguradoras. Puede haber planes diferentes, pero en términos generales estamos hablando para que ustedes comparen esa situación. Esto no quiere decir que un plan de retiro es un mal plan. Sin embargo, comparado con lo que te puede aportar Ley 73, modalidad 40, es muy diferente, lo vimos. Y vamos a ver, como les mencioné, algún esquema muy sencillo de comparación para que ustedes lo vean con números, como siempre les comento. Los números no nos mienten, entonces, bueno, vamos a ver este plan comparativo. Y ese es el ejemplo en términos generales que les quiero anotar para que ustedes se den cuenta de la gran inversión que es una pensión, Ley 73, modalidad 40. E incluso aquí podemos tomar este ejemplo de este plan de retiro con una aseguradora para beneficio en cuestión de Ley 97. Para todas aquellas personas que en este momento son Ley 97, puede ser una buena opción porque sabemos que ya Ley 97 IMSS ya no nos está dando esas ventajas que nos da Ley 73. En esos casos hay que buscar alternativas y esta sí sería una de ellas, puesto que hay que comparar también con números que nos puede dar Ley 97 IMSS, que nos puede dar un plan de retiro 97. Un plan, una de las características principales de un plan de retiro de una aseguradora es que aquí hay que cotizar un mayor número de años, es decir, 10 años nos da
mucho menos que la pensión, la pensión 73. Sin embargo, estos planes funcionan a largo plazo. Funcionan a plazos de 30 años, no de 10, de 30 años. Es por esto que para personas jóvenes, en este momento de 30 años, de 40 años, podemos hablar de un plan de 25, de 30 años, pero no para personas que en este momento tienen 50, 52, ya no hay posibilidad. Este es otro de los puntos interesantes entre un plan de retiro de una, pues en este caso, institución que nos puede otorgar este plan de retiro. Hay que considerar el tiempo. ¿Funcionan? Sí, pero a un plazo más largo, a un plazo, como comentamos, 30, 20, 25 años. Sin embargo, la comparativa con una pensión de una persona que esté en 52 años y que tiene que cotizar 10 para obtener por lo menos una garantizada, u 8 años, no se compara, porque en 8 años no se puede lograr en un plan de retiro una buena opción. Son plazos largos o con más número de años en este caso, como lo mencionamos, plazos de 30 años comparados con un plazo en el que podemos obtener un mismo resultado con una pensión ley 73 de 10 años. Vamos a ver, como les comenté, algún esquema muy sencillo para que ustedes vean con algunos números cuál es la principal, o ustedes van a ver esta comparación y esta diferencia en el resultado. Vamos a ver estos esquemas. Esta es la tabla de la que platicamos, de la que acabamos de mencionar, y precisamente el objetivo es hacer una comparación en la que ustedes vean claramente las diferencias de esta cotización en una pensión relacionada o comparada con un seguro para el retiro de alguna aseguradora particular, de alguna aseguradora privada, y vean las bondades reales de cotizar en modalidad 40 a través o para lograr su pensión. Como yo les había comentado, pues es una comparación simple, es una tabla simple, muy clara, en donde vamos a ver aquí las dos opciones: pensión con modalidad 40 y lo que nos puede otorgar en un periodo similar de tiempo de cotización, de ahorro en una aseguradora, en donde nos proporciona a través de un seguro para el retiro un plan de retiro, un plan de pensión, podríamos decir. Aquí estamos hablando en un término de 10 años. ¿Por qué hablamos de 10 años? Porque estamos hablando que 10 años es igual a 500 semanas, que son las mínimas que nosotros necesitamos para pensionarnos. Lo sabemos, 500 semanas como mínimas, como número mínimo para poder pensionarnos en ley 73. 500 semanas que son 10 años, y que aunque aquí estamos manejando como si no tuviéramos en un momento dado ningún número de semanas cotizadas, hay personas que tienen 50 semanas, 100 semanas, 150 semanas, pero quisimos determinar este número para que pudiera cotizar 500 semanas como mínimo o un poco más con las que ya tenga cotizadas en su vida laboral. Pero estamos hablando de 10 años para cotizar estas 500 semanas. Y en este caso la inversión, si cotizamos nosotros en modalidad 40, estos 10 años, 9 años y medio o 9 años, con un mínimo que en este caso pues estamos hablando de pagar en este 2022 530 pesos mensuales o 550 pesos mensuales. Sabemos que si son 10 años va a ir aumentando
esta cantidad, pero siempre va a ser una cantidad mínima. Esto es en este año con el sueldo mínimo de 172.87. Un aproximado, esto estamos hablando de 10 años, entonces una planeación de 10 años tendría que ser actualizando cada año o proyectando cada año con las cantidades que van a ir aumentando, tanto el sueldo mínimo como la UMA, en fin. Aquí el salario mínimo lo tenemos en 2022 con 172.87. Es un pago en este 2022 de 530, pero sabemos, como lo comenté hace un momento, que va a ir aumentando. Entonces estamos hablando de una cantidad aproximada de inversión en estos 10 años de 60,000 pesos. Comparado, ya vamos a estar comparando aquí con lo que nos proporciona. Esta información es una información aproximada, no se está hablando de alguna empresa en particular, sino de alguna aseguradora en términos generales. Estamos hablando precisamente de cantidades aproximadas, ¿verdad? Si aquí en modalidad 40, para complementar o para sumar 500 semanas, que sabemos que se debe de haber iniciado para pensionarse en ley 73, se debe de haber iniciado la cotización antes del 1 de julio del 97 o a partir del 1 de julio del 97, es en donde requerimos estas 500 semanas como mínimo, que son 10 años de cotización. Debe ya de tener algún número de semanas cotizadas en este periodo antes del 1 de julio del 97 para poder ser ley 73. Ese ya lo sabemos. En este caso, algún plan, o en términos generales, los planes que manejan las aseguradoras no es a 10 años, es a 15 años. Como lo mencionamos anteriormente, los planes de la aseguradora funcionan con periodos más largos, periodos de 30 años. Si estamos aquí hablando de una aseguradora que nos proporciona un plan a 15 años, generalmente, esto es en términos generales, pues ya es una diferencia, esto es como mínimo, ¿verdad? Ya es una diferencia con el de 10 años que nos ofrece en modalidad 40 en el sentido de cotizar y alcanzar 500 semanas en busca de la garantizada. Estamos comparando incluso con la garantizada, que es lo mínimo que podemos obtener en modalidad 40. Entonces, aquí estamos hablando de que en la aseguradora, pues un plan mínimo serían 15 años para empezar, pues a la edad de 60 o 65 años o a la edad que se determine de acuerdo a la edad en que se inició. Pero aquí estamos hablando de un plazo de 15 años porque generalmente una aseguradora nos solicita que se coticen 10 años con una cantidad que vamos a ver que en este caso son 650,000 pesos, es cotizar en 10 años esta cantidad para que tengamos la posibilidad de que no en 10 años, sino hasta en 15 años yo reciba la cantidad, una cantidad que me genere un rendimiento a partir de los 15. Si estamos aquí comparando con una pensión obtenida a través de modalidad 40, sabemos que el periodo que va a cubrir esta pensión del IMSS, ley 73, modalidad 40, es cuánto me va a durar toda la vida. Es una pensión vitalicia. Estamos enfocándonos en la garantizada, sabiendo que podemos a partir nosotros a través de modalidad 40 adquirir una pensión mínima, como mínima la garantizada. Y de ahí en adelante podemos cotizar pensiones mucho más altas. Nos estamos enfocando en que esto sería la pensión mínima que vamos a adquirir después
de una cotización de 10 años o menos, dependiendo del número de semanas que tengamos, y que nuestro objetivo es llegar a la suma de 500 con una cotización aproximada en esos 10 años de 60,000 pesos, de acuerdo a lo que varíe el salario mínimo. Aquí le estamos tomando como los pagos de 530 pesos mensuales con el sueldo mínimo de 172. En estos 10 años vamos a cotizar un aproximado de 60,000 pesos, pero el beneficio va a ser para toda la vida. Para toda la vida voy a estar recibiendo inicialmente 5,836.52 al mes, pero también sabemos que esta cantidad se va a ir actualizando cada febrero de cada año, de acuerdo al aumento en el índice nacional de precios al consumidor, de acuerdo al porcentaje de inflación que se determine. Entonces, incluso va a ir aumentando esta cantidad comparada con la que nos proporciona un seguro para el retiro en una aseguradora privada, pues es que únicamente esta cantidad la estamos calculando que la vamos a recibir pues durante un tiempo de 15 años, no toda la vida. Esta inversión de 650,000 nos va a servir para 15 años, para recibiendo esta cantidad. Podemos, porque la cantidad que generalmente se recibe en una aseguradora, pues es una cantidad que se recibe en una sola exhibición, puede haber varios planes, pero si la recibimos en una sola exhibición equivale a esta cantidad de 5,555, pero únicamente durante 15 años. Esta es la comparación que tenemos contra la cotización y la pensión a través de modalidad 40, ley 73, IMSS, contra en un momento dado, comparándola con un plan privado de retiro que podemos tener, que podemos contratar y que, como lo comentamos hace un momento, no estamos hablando de que sea una mala inversión, simplemente que estas inversiones sí requieren de mayor tiempo para darnos mayores beneficios. Aquí la comparación la estamos haciendo con 10 años que nos van a dar 500 semanas sumadas a por las que tengamos, considerando aquí en este ejemplo que se tengan muy poquitas, 50 semanas, y aún así, bueno, llegaríamos ya a 550 semanas y tal vez sea un poco más lo que se reciba, pero estamos partiendo de que sean 500 semanas, 10 años, y que aquí pues el beneficio lo vamos a adquirir a partir de los 15 años. Este mismo beneficio, esta es la comparación, este mismo beneficio con una inversión muy diferente, y que este beneficio en esta aseguradora nos los va a proporcionar solo 15 años en este ejemplo, y en nuestra modalidad 40 es toda la vida. Estos son números sencillos aproximados. Puede haber planes de retiro diferentes, pero sí quiero hacer énfasis en que estos planes de retiro, como ya lo habíamos mencionado, pueden ser una excelente opción para Ley 97, ya que sabemos que las pensiones del IMSS, Ley 97, ya son muy diferentes, ya estamos hablando de cantidades pequeñas, y que en este caso sí valdría la pena, y eso lo vamos a enfocar en otra plática, en donde precisamente podemos hablar de estos planes de retiro como una herramienta, como una opción muy viable para pensiones Ley 97. En este momento lo que queremos hacer es que ustedes vean la comparación de un beneficio de pensión a través de modalidad 40, Ley 73, con un plan de retiro en este momento, con únicamente 10 años de cotización. Lo veremos en otra plática para que ahí le demos el enfoque hacia la conveniencia de estos planes de retiro, pero en otro esquema, que sería en este caso, como les mencioné,
Ley 97. Por último, algo adicional, pero muy importante, muy relevante a considerar en esta comparativa es la atención médica que a través de la pensión de modalidad 40 se puede lograr. Es esta atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, a la que ustedes van a tener derecho, ustedes como titulares y sus beneficiarios. Además, es una atención médica de por vida que en la comparativa con lo ofrecido por las aseguradoras, que estamos hablando de un esquema general, puede haber algún esquema particular en donde se considere, pero en términos generales no hay este seguro que en un momento dado pueda ser de un seguro de gastos médicos. Sabemos que de una manera independiente es un seguro o son seguros con un muy alto costo, y sin embargo aquí este punto que queremos poner en relevancia es que a través de la pensión es un seguro que ustedes van a tener, una atención médica que ustedes van a tener de por vida, en comparación a que en este otro esquema no se considera de manera general, únicamente ahí es el monto, la cantidad que es otorgada ya en un momento dado al finalizar este periodo de cotización. Entonces, esto es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta, que la pensión te otorga la atención médica de por vida. Hay que analizarlo muy bien. Pues espero que el objetivo de esta plática haya sido claro, ¿verdad? Que es precisamente el ver los beneficios y las bendiciones de modalidad 40 a través de un proceso de pensión o precisamente pensionarse a través de modalidad 40, ¿qué beneficios puede tener en este momento? Hablando precisamente de la pensión como tu seguro para tu vida, no un seguro de vida para los que dejes una vez que ya no estés aquí, no, un seguro para tu vida, para que tú puedas tener esta base, de alguna manera, esta situación de que cuentes con algo seguro para tu vida. Partimos de una pensión garantizada, pero sabemos que podemos aumentar esta pensión hasta un límite de 25 o más, considerando varios factores. Pero en este caso el objetivo es que vea los beneficios de, aunque tú cuentes con pocas semanas y tengas que cotizar 10 años, es una gran oportunidad de vida para que tú cotices y te llegues a pensionar a través de esta opción. Es una gran opción. Eso es lo que les quiero transmitir precisamente con esta plática. Y como siempre, pues yo les agradezco muchísimo su atención, agradezco y espero que les sea de utilidad esta información, que les dé una nueva visión, que les dé esa información para que ustedes valoren que es una excelente alternativa pensionarse, buscar esa pensión aunque tengan un número reducido de semanas, aunque les falten muchos años para cotizar. Y agradezco infinitamente a todas las personas que se han suscrito al canal. De verdad, es una atención que nos motiva muchísimo, y a todas aquellas personas que no se han suscrito, suscríbanse, nos ayudan mucho, nos motivan, denle like, si les gustó el video, compártanlo, y también les puede ahí, denle clic en la campanita para que les informe en el momento en el que se genere un nuevo video, para que ustedes estén al tanto, que nos da mucho gusto, que mucha gente nos dice cada domingo yo estoy viendo el video, cada domingo no me pierdo su video. De verdad es muy gratificante esto, y eso nos hace pues querer seguir nosotros proporcionándoles toda esta información, que el objetivo es que estén informados y que tengan un proceso de pensión muy exitoso. Ese es el objetivo que nosotros buscamos,
Y pues como siempre, les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.